Hola, ¿qué tal? Una vez más, la ventana ciudadana con sus diálogos ciudadanos y con una figura importante de la política nacional chilena. Me refiero una vez más, nos encontramos con Marcos Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, quien nos acompaña en esta mañana para dar un recorrido, un análisis, una conversación esperamos fluida respecto de lo que es el panorama político chileno, particularmente la situación en que se encuentran las candidaturas inscritas hasta este momento y ya no pueden inscribirse más que los 7 que están inscritos. Una pasada por los bloques políticos y sus candidaturas parlamentarias y la influencia que estos tienen en las propias candidaturas. ¿Te parece, Marcos? ¿Cómo estás tú? Te saludo y dejo los micrófonos para que tú saludes a nuestros seguidores. Muchas gracias, Juan Luis. Muy agradecido nuevamente de la invitación a través tuyo a la Ventana Ciudadana, este espacio que nos permite dialogar, conversar y entregar algunos elementos para hacer un poquito más de análisis respecto de lo que está pasando en la actual coyuntura política, siempre tan intensa y movida, y especialmente en este año que hemos dicho en otras oportunidades, es un año intensamente electoral, ¿no? Y por lo tanto, a 3 meses de las elecciones parlamentarias, presidenciales y de core, es necesario cualquier conversación y este espacio creo que es muy útil para ese objetivo. Marcos, partamos, te propongo primero señalar que quienes tenemos que agradecer somos nosotros, el equipo de la Ventana Ciudadana, a ti por tu gentileza y por tu disposición a colaborarnos, análisis políticos nacionales y entregar algunos elementos a la ciudadanía para que cada cual saque sus propias conclusiones. Marcos, démosle una pasada a las candidaturas, cómo se observan hoy día en el orden que tú quieras después de esta coyuntura. Bueno, el día lunes venció, como tú decías, el plazo, el lunes 23, para inscribir candidaturas, declarar candidaturas para la presidencia de la República, el Congreso y los cores, que de repente se nos quedan fuera, ¿no? Pero también decirle a tus auditoras y auditores que hay que elegir consejeros regionales en noviembre, junto con los parlamentarios y la presidencial. Se inscribieron 9 candidatos en esa oportunidad y después de una serie de bochornosos antecedentes, ¿no? Hemos visto que 2 de ellos, de estos 9, ¿no es cierto?, quedaron fuera de carrera porque el CERVEL, después de revisar los antecedentes, ¿no?, estableció que en el caso del señor Gino Lorenzini, ¿no?, que intentaba postular como candidato independiente, había reunido las firmas, cerca de 44.000 firmas había aportado al CERVEL, tenía un problema, que probablemente él lo sabía y se comentaba, ¿no es cierto?, en todos los círculos, que era el hecho de que él se había inscrito como militante del Partido de la Gente, el partido que logró inscribir la candidatura de Franco Parisi. Era militante de este partido, pero él señalaba que el CERVEL nunca le había confirmado que estaba inscrito como militante, ¿no? Nunca había recibido un documento que dijera, ¿no es cierto?, Gino Lorenzini, militante del Partido de la Gente, ¿no? Pero tenía esa duda, él mismo lo señaló. Y evidentemente cuando el CERVEL hace el registro, se confirma que él es militante de un partido político y por lo tanto le aplican la ley antidíscolo, ¿no?, que opera en los casos en que personas que quieran postular a candidaturas independientes tienen que haber renunciado con un año de antelación a un partido político, ¿no? Por lo tanto, en el caso del señor Lorenzini aplicó la ley antidíscolo y él puede apelar al Tribunal Calificador de Elecciones, al TRICEL, tiene 5 días que terminan mañana, ¿no?, y podrá apelar de esta resolución. Y el segundo caso, el más lamentable, ¿no?, la situación con la lista del pueblo, digo, Encalado, probablemente le vamos a dedicar unos minutos a este tema en particular, que es lo que pasa con la lista del pueblo, pero creo que más allá de eso, ¿no es cierto?, los abogados hablan de que hay
dos dimensiones, ¿no? Frente a una situación irregular. Una es la culpa, ¿no? Cuando tú, digamos, no sabías que había que hacer algo y lo haces indebidamente, ¿no es cierto? Te equivocas, pero no lo haces con intención. Y el dolo, ¿no? El dolo es cuando tú deliberadamente, ¿no? Haces una acción a sabiendas de que estás cometiendo un delito. Y eso es lo que parece que ocurre en este caso. Evidentemente, no estamos hablando de 500 firmas, de 1000 firmas, 2000 firmas, que alguien podría decir, bueno, se pasaron. Estamos hablando de 23.000 firmas, ¿no? 23.000 firmas que habrían sido objeto, ¿no?, de cuestionamiento por el CERVEL, porque estas 23 firmas que eran firmas en papel, ¿no?, donde está el nombre de la persona, el RUT, qué sé yo, habían sido, ¿no es cierto?, certificadas por un señor notario, ¿no?, porque dice firma ante mí, ¿no?, el notario Saldívar Maquena, ¿no?, que había muerto, como sabemos, en febrero de este año, ¿no?, y las fichas eran de julio, de agosto, de junio, de abril, en circunstancias que el señor había muerto, este notario había muerto en el mes de febrero, lo que constituye no solo, Juan Luis, un engaño a la fe pública, sino que también un delito, ¿no? Y probablemente aquí las distintas instituciones que están en juego van a perseguir el delito que está cometido, ¿no es cierto?, que es fraude, ¿no? Y por lo tanto aquí van a haber sanciones penales probablemente. Incluso la misma familia del notario, ¿no?, fallecido, Saldívar Maquena, ¿no?, que ha sido expuesto intensamente en las redes sociales, también se va a querellar por la situación. Por lo tanto, Diego Ancalao tiene un panorama muy complejo. Él también tiene derecho a apelar al Tribunal Calificador de Elecciones. No veo por dónde puede hacer una apelación él ni alguna de las facciones del Partido del Pueblo que lo representa, porque sabemos que el Partido del Pueblo está, la lista del pueblo está dividida en dos o tres grupos, ¿no? Y por lo tanto eso genera una situación muy, muy compleja para poder llevar adelante esta operación. Y por lo tanto, como decías tú, 7 candidatos, ¿no? En la derecha tenemos a José Antonio Kast, que logró inscribir su candidatura, ¿no?, representando al Partido Republicano, la candidatura de Sebastián Sichel, ¿no?, y de Franco Parisi, ¿no? Te las voy a decir en un continuo: partidarios del liberalismo y críticos del liberalismo, ¿no? Entonces, los que podríamos ubicar como partidarios del liberalismo, de mantener un poco el modelo económico, no hacer grandes cambios ahí: Kast, Parisi, Sichel. Y si te vas moviendo, ¿no es cierto?, te encuentras con la candidatura confirmada de la senadora Yanna Proboste, que ganó una primaria el sábado pasado, justamente, ¿no? Con una baja participación, pero legitimada por ese proceso, ¿no? Luego está quien había ganado las elecciones, la primaria del sector, Gabriel Boric, ¿no? Y más en el extremo, entonces, está el candidato que ya ha participado en versiones anteriores de la elección presidencial, Eduardo Artés, ¿no?, del partido, de un partido comunista de los trabajadores, una situación, un partido de nicho fundamentalmente, ¿no? Tiene su público, pero evidentemente, ¿qué provoca el que haya salido Lorenzini y Ancalao de la competencia? Bueno, que resulta menos complejo para Boric posicionarse bien en la izquierda, ¿no?, y buscar y atraer toda la votación de la izquierda en general, porque ya no va a haber una lista del pueblo compitiéndole por ese flanco. Y en el otro sector, ¿no?, vemos a Franco Parisi, que no hay que minimizar esa candidatura. De repente nosotros la tratamos con alguna liviandad, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque en un espectro de 7 candidatos, ¿no?, lo que vamos a ver es un fraccionamiento del electorado. Recuerda tú, Juan Luis, que a la segunda vuelta de las elecciones peruanas pasaron 2 candidatos, uno con 19% de los votos, Castillo, que ganó la presidencia, y Keiko Fujimori con el 15% de los votos, ¿no? Podríamos tener, si se fraccionara demasiado el electorado en Chile, algo parecido, ¿sí? Quienes pasen a la segunda vuelta, porque esto se va a resolver en segunda vuelta, podrían hacerlo con una no muy contundente adhesión ciudadana, ¿no? Y eso no es bueno para la estabilidad, ¿no es cierto?,
y para la las condiciones de gobernabilidad, que es un tema que me parece relevante que podamos conversar. Entonces, 7 candidatos, yo los veo en esta línea, en un continuo partidario de mantener el neoliberalismo y críticos y absolutamente críticos del neoliberalismo. Yo lo ubicaría en ese continuo, ¿no? Esas son las 7 candidaturas, salvo que pase algo extraordinario en estos 3 meses, que puede pasar, ¿no? Que alguno de estos candidatos, por razones insospechadas, ¿no es cierto?, pueda también, ¿no es cierto?, tener alguna dificultad y no pueda continuar adelante con su carrera, no porque el CERVEL ya cumplió su fase de filtrar los candidatos, pero pueden haber otros acontecimientos inesperados, ¿no es cierto?, que uno no puede controlar. Fíjate, ¿te acuerdas tú lo que pasó con Pablo Longueira, ¿no?, en su momento, que generó el surgimiento, bueno, Goldberg, Longueira, finalmente Matei terminó siendo la candidata. Entonces, no siempre podemos descartar que no puedan ocurrir hechos inesperados, ¿no es cierto?, que son propios de un escenario incierto como el que tenemos, que a lo mejor altere, ¿no? Esperemos que no, altere estos 7 nombres que están compitiendo para la elección presidencial y específicamente la primera vuelta el 21 de noviembre de este año. A menos de 3 meses entonces de esa elección estamos justamente intentando mapear quiénes son estos 7 candidatos, una sola mujer, ¿no? De los 7, una sola mujer, ¿no? Los que estarían compitiendo en ese domingo de noviembre en que veremos quiénes pasan a la segunda vuelta. Mira, permíteme, Marco, una pasada muy corta respecto del caso de Diego Encalado. Lo lamento profundamente por él. Las influencias que tienen los candidatos de repente los hacen cometer errores. Y además lo lamento por la lista del pueblo, más allá de su total o parcial vinculación con esta candidatura, porque son 2 fenómenos interesantes que se veían aparecer y que ojalá hubiesen sido limpios. El caso de Ancalao, que representa a una etnia importante, y por tanto hubiese sido interesante ver cuál era el comportamiento y sus propuestas desde esa perspectiva. Y en el caso de la lista del pueblo, porque yo creo que, como lo hemos comentado en otras ocasiones, estamos en un minuto en que en la política pareciera ser que se viene muriendo un sistema y vienen haciendo otro. Y en ese marco, como lo he señalado y lo hemos comentado contigo, la inestabilidad política y las conductas suelen ser reblandecidas, suelen ser rebajadas, porque en este zigzagueo de que se muere algo y nace otra cosa, entre medio de la plantita van saliendo pastitos y hierbas que no son siempre de buena estirpe. Y por tanto las conductas ahí se reblandecen. Eso quería yo señalar por esa parte para que Sí, tú lo... no, me parece interesante porque, como tú dices, hay de alguna manera una decepción importante en mucha gente que sentía que este movimiento, que esta plataforma, ¿no?, la lista del pueblo, podía ser un espacio justamente para hacer florecer las esperanzas de cambio, ¿no es cierto?, de que este cambio iba a ser de una manera distinta, sin las lógicas que habían caracterizado y las malas prácticas que habían caracterizado a la política de los últimos 30 años. Y es cierto que había muchas expectativas respecto a este movimiento. Sin embargo, uno de los problemas del movimentismo en general, no solo de este movimiento de la lista del pueblo, es que cuando los movimientos carecen de institucionalidad, carecen de estructuras, de organización, de reglas para tomar decisiones, ¿no? Se producen estas situaciones, ¿no?, de quiebre, de fracciones, de lotes, de grupos, ¿no es cierto?, que terminan atribuyéndose el todo, pero en realidad son una parte, ¿no? Y lo que vimos, esto había comenzado a anunciarse pocos días después, Juan Luis, de que la lista del pueblo emergiera como una fuerza política importante el 16 de mayo. No han pasado ni 3 meses. Ojo, que esto fue el 16 de mayo que celebrábamos, ¿no es cierto?, o comentábamos, analizábamos aquí en este mismo programa, la irrupción
del movimiento de independientes, ¿no? Agrupados en este, habían varios movimientos, pero este era el más importante que agrupaba independientes, ¿no? Y veíamos con expectativa lo que estaba ocurriendo. 3 meses después, ¿no? Han abandonado este movimiento prácticamente la mitad de los convencionales que eligieron, ¿no? Por distintas razones, cerca de 10 han abandonado el movimiento. Tempranamente, ¿no es cierto?, otros habían cuestionado que la lista del pueblo intentara una incursión presidencial y parlamentaria. Luego vimos estos otros bochornosos situaciones que se han producido, ¿no? La última, ¿no es cierto?, esta que corona de alguna manera un proceso muy rápido de erosión de esa legitimidad, ¿no? La legitimidad de la lista del pueblo se fue erosionando, pero demasiado rápido. Son nada más que 3 meses, ¿no? Y eso creo yo que tiene que ver con los problemas de institucionalización de los movimientos, ¿no? El movimentismo, cuando es inorgánico, cuando no tiene estructura, ¿no? Suele experimentar esta erosión, como digo, de su legitimidad interna, que lleva a que distintos caudillos, grupos, secciones, facciones, se quieran hacer del poder, ¿no? Y tomar decisiones, ¿no? La bajada de Cuevas, esta elección entre tres personas, uno de Diego Ancalao, la inscripción no fraudulenta de esa candidatura, todo hace pensar que aquí hay un problema de descomposición muy acelerada, ¿no? Que no habíamos visto en otros movimientos, por eso que también sorprende cómo llega rápido, ¿no es cierto? Porque la lista del pueblo se articuló en pocos meses, y cómo también ese mismo proceso, con esa misma rapidez, se está expresando hoy día, ¿no? Voy a usar la palabra más elegante, en una erosión de esa legitimidad que pudo haber tenido este movimiento. Por eso que, de hecho, no va a tener candidato ni candidata presidencial. No sabemos qué va a hacer o qué van a hacer las distintas partes de este movimiento del pueblo, a quién van a apoyar, ¿no? Y si alguien Una va a querer que los dispersión. apoye. Entonces, ese es el tema. Mira, que yo solo señalar que es lamentable que se haya erosionado una alternativa que generaba algunas posibilidades de que la ciudadanía independiente pudiera tener un referente que, ligado al tema de la Constitución, pudiera levantar las propuestas que el movimiento social había venido sosteniendo, para que parecía ser que ese era el camino, y por tanto era una legítima, necesaria y útil alternativa. Sin embargo, por todo lo señalado, lo que tú has dicho, se erosiona al nivel de quedar en un nivel de dispersión lamentable. Pero vamos, Marcos, a los candidatos que nos... Permíteme señalar un poco lo que yo creo que pudiera pasar. Yo creo que hay 3 candidatos que están en la lucha por pasar a la segunda vuelta, que son Boric, Sichel y la candidata Proboste. Ahora, desde mi punto de vista, la candidata Proboste es la única mujer, es de una etnia, y tiene una postura política que no representa necesariamente a un partido, sino que ella ha sido transversal en su conducta política histórica. Ella es una de las personas que, desde el punto de vista del parlamentarismo de oposición y de la política, ha tenido una generosidad y una actitud unitaria en todo el flanco. Cruza todo el flanco. Ella ha sido profundamente unitaria en sus conductas desde siempre. Tanto es así que tú recordabas la otra vez que la esposa de un presidente en algún minuto decía: yo no sé qué hace Yasna aquí, debería irse al PC, por lo izquierdista que representaban sus posiciones. Esas son, a mi juicio, algunos elementos que le podrían dar una ventaja, digo yo, si ella es capaz de, comillas, tomar distancia del movimiento parlamentario,
de todos los partidos, de las cúpulas partidarias, y emerger o remarcar sus tintas en una candidatura más bien ciudadana, feminista y de amplia posibilidad de recoger las demandas sociales. Yo creo que eso le daría una gran posibilidad de crecer hacia el centro y hacia la izquierda. Eh, en el caso, de Sichel, obviamente que Kast le va a quitar muchos votos. También está Parisi, que de una u otra forma puede quitarle votos incluso a Yarna por el centro y a Parisi de todas maneras. Y en el caso de Boric, yo creo que aun cuando no va a ser significativo, yo creo que Marco Enrique Ominami le va a quitar votos a Boric. Ahora, yo tengo la impresión de que Marco no va a pasar del 2-3%, pero son 2-3% que en esta lucha pueden ser significativos en el paso de la segunda vuelta. Dada esta situación, yo creo que quien más pierde votos aquí es Sichel, y por tanto existe la seria posibilidad, dependiendo de cómo se dé el panorama, de que en la segunda vuelta tengamos a Boric y a Proboste. Un último elemento. En una campaña larga, de 3 meses, yo creo que quien más puede crecer por su contundencia es la senadora Proboste. No sé cómo lo ves tú, Marco. Sí, yo creo que tú has puesto varios elementos del análisis que son los necesarios para entender cómo podría darse el escenario electoral el 21 de noviembre, ¿no? Yo coincido contigo en que la candidatura de Franco Parisi es una incomodidad para Sichel, en el sentido de que Parisi va a ir a disputar un electorado, no el de la derecha tradicional, sino que el de aquellas personas que no están en una disputa ideológica, no quieren necesariamente un cambio del modelo neoliberal, como te decía, sino que sus aspiraciones, y hablamos de mucho aspiracionismo, ¿no es cierto?, son mejorar su condición material, ¿no?, que hoy día tienen, ¿no?, el poder acceder de mejor manera y en mejores condiciones al consumo, ¿no?, y por lo tanto forma parte de esa clase media emergente, ¿no? O clase media, baja media, media alta emergente, que lo que busca no es necesariamente un cambio ideológico, por eso que su discusión o este elemento del cambio del modelo no es lo central en ello, ¿no? Entonces, ese elector también estaba con Sichel, ¿no? Y ahora París iba a ir a disputárselo, ¿no? Por eso que hay una dificultad con Sichel, porque si se mueve también a fidelizar al electorado más de derecha, ¿no? Pierde un poco su posición en el centro y ahí lo está amenazando Parisi. Si intenta fidelizar al electorado de la derecha, va a tener que tener posiciones más duras en temas de delincuencia, ¿no es cierto? Más duro en el tema de la Araucanía, por ejemplo. Ya ha sido un poco duro porque una de sus primeras declaraciones fue que decretaría inmediatamente el estado de excepción en la región de la Araucanía si la asumiera la presidencia de la República, ¿no? Lo dijo hace algunas semanas atrás. Entonces, para ir a buscar para fidelizar ese electorado más de derecha, tiene que correrse hacia allá, y ahí está Kast, ¿no? Que va a tener todavía un discurso más duro para buscar ese elector, ¿no? El 20% en definitiva que votó rechazo en el plebiscito, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? Y por lo tanto tiene una complicación Sichel con estos dos flancos, ¿no? Hacia la derecha y hacia el elector, como digo, del centro que no está ideologizado, que es más bien un elector despolitizado, que está preocupado de otras cuestiones, ¿no? Que no vota siempre, ¿no? Es un elector muy volátil y por tanto eso podrían ser elementos que hay que tener en cuenta por parte de Sebastián Sichel.
en el otro sector. Perdón, y es ahí donde ha centrado sus fuegos hasta aquí Sichel, en Exacto, ese electorado. en ese electorado. Y ahí podría también algo hacer Marco Enrique Ominami, como tú decías, ¿no? También podría llegar a ese mundo despolitizado, que no quiere los partidos políticos, que reclama de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Pero no sabemos en este minuto, francamente, cuál es el potencial del PRO y de Marco Enrique Ominami, porque como tú decías, está bien devaluado, ¿no? Y más después de la última actuación en que de haber dicho que no sería candidato, de no haber competido en la consulta ciudadana, que pudieron hacerlo con el propio Meo, ¿no? Finalmente dinamitaron el pacto unidad constituyente con esta aventura propia del hiperpersonalismo que caracteriza a Marco Enrique Ominami, ¿no? La política, tú y yo lo sabemos, es personalista, es de líderes, es de caudillo, pero digamos, ese personalismo está o es funcional a un movimiento, ¿no es cierto?, a un proyecto. En este caso, el proyecto es Meo. Y, no está dispuesto, y él está dispuesto a sacrificar el PRO, ¿no?, con tal de su proyecto personal. En la estacada o en la pasada, ¿no es cierto?, quedaron tirados. El senador Alejandro Guillé, que había entrado a militar al PRO, había sido toda su vida independiente y entró a militar al PRO en junio, pensando que podría reelegirse, ¿no es cierto?, en un pacto con el PRO y Unidad Constituyente. Eso lo obligó a descartar su candidatura senatorial a la reelección. El senador Navarro, de tu región, que no podía competir nuevamente por el Senado y pensaba buscar un escaño en la Cámara de Diputados, ¿no?, también quedó impedido de poder hacerlo, ¿no?, porque también era militante del PRO. Y el PRO no lleva lista parlamentaria. De hecho, Navarro ha señalado hace un par de días atrás, ¿no es cierto?, su apoyo a la candidatura de Yanna Proboste, ¿no? Formalmente entiendo que en Concepción la presidenta regional del PRO habría señalado que Navarro y las bases en Concepción iban a apoyar a Yanna Proboste. Por lo tanto, Meo, si bien es cierto, puede meterse en esa pelea del votante de centro que antes te señalaba que está disputando Parisi, Sichel, ¿no? Puede meterse ahí, llega más debilitado, ¿no? Y un poquito más hacia la izquierda, entonces, está la senadora Proboste, ¿no? Yo siempre dije que a partir después de la consulta ciudadana el sábado pasado empezaba otra carrera, y en eso coincido contigo, ¿no? Ya no vamos a estar hablando de si fueron a votar 150, 140, no vamos a estar hablando de eso porque ahora es otra carrera distinta, y estamos en esa otra carrera, están todos partiendo, ¿no? Aunque algunos colegas analistas, cientistas políticos, sostienen que es fundamental el resultado que tú hayas obtenido en una primaria y que ese resultado de la primaria es decidor, es predictor respecto de lo que puedas hacer en la elección presidencial. Pero bueno, eso está por verse, yo tengo mis dudas que así sea en el actual contexto. Y por lo tanto, la senadora Proboste tiene el desafío de armar un relato, ¿no es cierto?, de convencer a ese elector que quiere cambios, que quiere reformas, pero de manera moderada, de manera gradual, ¿no? Es el reformismo y el gradualismo que es muy fuerte en la tradición política chilena, ¿no? Nosotros, Chile es un país profundamente reformista, pero moderado, gradual, ¿no? Esos conceptos son importantes tenerlos en cuenta porque no es radicalidad, no es la radicalidad lo que caracteriza al lector chileno. El lector chileno no es radical desde el punto de vista de sus posiciones, sino que tiende a ser moderado. Y vamos a ver si Yanna Proboste es capaz de captar a ese lector. Además, fíjate tú, Juan Luis, un dato interesante, el 30% del padrón electoral hoy día lo conforman gente mayor de 55 años, ¿no? Gente que desde el año 1988, cuando se recuperó la democracia con el plebiscito, viene votando de manera sistemática, nunca ha dejado de votar, ¿no? Yo me incluyo, nos gusta ir a votar, ¿no? Todas las veces que hay elecciones primarias, de alcalde, de gobernadores, de parlamentarios, presidentes, vamos a votar, ¿no? Tenemos una cultura muy fuerte y ese electorado, que es un 30%, no hay que despreciarlo, porque hoy día estamos como nos ha pasado a lo largo de toda la historia, ¿no?, con una fuerte
lógica del recambio de los jóvenes. Todos hemos sido jóvenes en algún momento en nuestras vidas, probablemente hace mucho tiempo ya lo dejamos de ser, y siempre, claro, cuando uno está en esa etapa de la vida, piensa que los cambios los tiene que hacer solo y sin los demás, ¿no? Bueno, yo creo que el país se va a construir, se construye siempre con todos. A veces uno tiene la ilusión de que, de que solamente son los jóvenes los llamados a construir el país, ¿no? Y nos hemos equivocado tantas veces en la historia con eso. Uno lo aprende con la experiencia cuando se va haciendo viejo, en realidad, esto que te estoy diciendo, ¿no? Pero cuando uno joven tiene esa idea de que hay que cambiarlo todo, ¿no? Y partir solamente con los puros, con los no contaminados, con los jóvenes. Yo creo que eso hay que reevaluarlo y a eso tiene que apuntar la senadora Proboste para su principal objetivo es pasar a la segunda vuelta, no es ganar la elección. La elección nadie la va a ganar, nadie la va a ganar el 21 de noviembre, la elección se va a ganar el 19 de diciembre en la segunda vuelta y esa es otra carrera, ¿no? Por lo tanto, la senadora Proboste se tiene que posicionar ahí. Es bien interesante lo que tú dices sobre el hecho de que sea mujer y el hecho de que sea representante de de una etnia, ¿no es cierto?, de un pueblo originario, ¿no? Eso vamos a ver cómo lo releva en su relato, ¿no? Cómo lo instala en su relato y tiene que evidentemente potenciarlo, ¿no? Porque son ventajas competitivas y comparativas en la única mujer y en la única representante de pueblo originario. Por lo tanto, vamos a ver si eso lo logra instalar, construir bien en poco tiempo, porque aquí estamos hablando de 3 meses, no es una carrera muy corta, ¿no? Y en la izquierda vemos entonces nítidamente estas dos candidaturas, la de Gabriel Boric, que tiene que intentar fidelizar al elector de izquierda ahora, tiene que desplazarse un poquito del centro y moverse a la izquierda para mantener su relación con el Partido Comunista, que le está pidiendo una agenda más de avanzada, y Boric, ¿no es cierto?, se ha ido conteniendo un poco, pero ahora va a tener que ceder seguramente a esa presión del PC por una agenda de cambios mucho más intensa, ¿no? Eh, por ejemplo, se allanó al tema del cuarto retiro. En un principio él había dicho que no era partidario del cuarto retiro durante la campaña de primaria, y hoy día ya relativizó eso y está siendo partidario del cuarto retiro del Fondo de las Pensiones. Entró en los últimos días en una actitud un poco, yo diría, belicosa con la candidatura de Yanna Proboste, ¿no? Ha criticado a la senadora Proboste por su rol como ministra de Educación, ¿no? Por ahí publicó un tuit hace unos días atrás donde se preguntaba qué estaba haciendo cuando la senadora Proboste estaba levantando las manos en el Congreso. ¿Te acuerdas en esa imagen? Cuando se aprobó la Ley General de Educación, estaban levantando las manos, él estaba en la calle, ¿no es cierto?, luchando por la educación gratuita y de calidad, ¿no? Ha entrado en una suerte equivocada, creo yo, ¿no?, de intentar pelear, ¿no es cierto?, intentar instalar como su contendora a la senadora Proboste, y su contendora no es la senadora Proboste en esta etapa, ¿no? No está ahí su adversario está en Sebastián Sichel, es donde él tiene que lograr, ¿no es cierto?, instalar esa diferenciación. Lo mismo tiene que hacer la senadora Proboste. La senadora Proboste no debe ir a disputar los votos de Boric ahora. No debe ir porque su objetivo, ¿no?, es otro, creo yo. Su objetivo es ganar y pasar a la segunda vuelta, ¿no? No, ganar, no va a ganar la elección ahora. Por eso tengo que es importante cuando tú determinas y fijas el objetivo. Bueno, y Artés y Kass son los extremos. Entonces, esos extremos se dirigen a públicos muy de nicho, ¿no? A un electorado que probablemente no sea más del 5% en los extremos, ¿no? Y por lo tanto, no creo que sea un gran daño, salvo que en elecciones tan ajustadas como las que venimos teniendo en Chile, evidentemente un 5%, un 3% de los votos puede ser clave en una segunda vuelta, ¿no? No en esta primera vuelta, sino que en una segunda vuelta. A eso puede estar apostando Marco Enrique Minami. Marco Enrique Minami puede decir, bueno, yo tengo 3% de los votos, ¿dónde los pongo? Entendiendo también que hoy día nadie es dueño de los votos y es muy difícil el endoso,
Ya, pero Artés, pero Kast, Meo pueden decir, ¿no es cierto? Bueno, yo saqué 3%, 2% y van a ir a intentar ofrecer esa votación a quienes pasen a la segunda vuelta en esta idea, ¿no es cierto?, de buscar un entendimiento político. Entonces, ese es el escenario que hoy día tenemos. Como tú dices, Juan Luis, yo coincido contigo, esta es una campaña inéditamente corta y por lo tanto va a ser muy intensa. Las elecciones son el 21 de noviembre y por lo tanto en la práctica tenemos menos de 3 meses ya, ¿no? Para desarrollar una campaña que va a ser muy intensa y que va a poder desplegarse más en el territorio, porque las condiciones sanitarias hoy día están permitiendo un mayor despliegue territorial y no solamente en el territorio digital, sino que en el territorio físico, y por lo tanto vamos a ver cómo los candidatos se mueven ahora en estos dos espacios, en lo territorial y en lo digital. Yo creo que en definitiva van a ser los diseños de campaña los que van a poder abrir un poco más los necesarios elementos que permitan discernir respecto de las posibilidades de uno de otro. Muy corto. Yo creo que Sichel es la continuidad del gobierno de Piñera y de los empresarios. Entiendo que los empresarios se han dividido el país haciendo campaña o financiando y dirigiendo la campaña a lo largo del territorio nacional, y eso pesa en la ciudadanía. Yo creo que Kast apunta a quitar por lo menos un 8 o 9% de los votos de la derecha tradicional. Parisi, no sé cuánto, pero le va a quitar votos. En el caso de la senadora Proboste, va a tener que disputar, y ahí es donde yo creo que la sensibilidad con que el equipo de campaña logre tomar estos elementos que tú has señalado, pudiera dar una sorpresa significativa. Yo me refería a una campaña un poco más larga para la senadora Proboste en términos de que tuvo 2 semanas en la primaria recién pasada. Ahora sí tiene la posibilidad de expandir su discurso, sostener una relación con la ciudadanía mucho más larga. Y en el caso de Boric, yo creo que tuvo suerte porque en el caso de Ancalao, no tuvo suerte, sino que la situación permite de que yo creo que Ancalao le podría haber quitado votos a, a Boric. Y por otra parte, yo creo que por el carácter, por el estilo y por este sostenido discurso de Meo de todo lo anterior es malo, solo yo soy el bueno, le va a pegar a una franja importante de Boric. Ahora, yo creo que Meo no pasa del 3%, teniendo en cuenta que cuando mejor le fue sacó un 20% y en la última elección sacó solo el 5%. Y con este numerito que se mandó hoy día yo creo que va a bajar otro poco. Pero 3, 20, 4%. 20, 10 y 5, esos han sido los resultados electorales de las últimas 3 elecciones en las que ha participado Meo. Uno podría Bueno, suponer que ahora va a estar en pero 2,5. es un elemento que está ahí y los porcentajes que le pudiera quitar a Boric podrían ser significativos. Pero yo apuesto a que si hay un buen diseño de campaña de Boric y de Yanna, y no terminan peleándose entre ellos, pudieran generar un panorama con ellos dos en la segunda vuelta. Pero hay otro elemento, Marcos, al cual me gustaría que tú te refirieras. Las listas parlamentarias, para bien y para mal, y digo en el caso de los 3 candidatos, que tienen la posibilidad de pasar de segunda vuelta, le van a influir por las características de los candidatos, por las propias disputas que han quedado de manifiesto después de terminado el listado de candidatos en cada uno de estos bloques. Parece que las relaciones no quedaron muy sanas en ninguno de los 3 bloques.
pasaron a segunda vuelta, ¿no? Perdón, los tres candidatos que creemos que pueden pasar a segunda vuelta, Sichel, Proboste y Boric, son los que tienen mayor competencia al interior de sus bloques o listas parlamentarias, ¿no? Donde va a ser más fuerte la competencia es allí, ¿no? Es cierto que Kast lleva un pequeño grupo, un puñado de candidatos al Parlamento. Marco Enrico Minami no tiene lista parlamentaria, ¿no? Y Artés tampoco tiene candidatos relevantes que lo acompañen en su fórmula. Por eso decimos que la contienda electoral a nivel parlamentario se va a dar fuerte en estos otros grandes bloques, ¿no? Chile Podemos Más, el nuevo pacto social, que se llama así el de la centroizquierda, y Apruebo Dignidad. Son los tres nombres de las tres listas parlamentarias, ¿no es cierto?, más fuertes que van a competir. Y claro, al interior de esas listas parlamentarias hay, como tú decías, tensiones, ¿no? Porque evidentemente los partidos no lograron poner a todas sus fichas y por lo tanto algunos tuvieron que ceder, otros perdieron algunos candidatos y esa situación genera entre los partidos, ¿no?, ciertas tensiones. También las nóminas de candidatos han sido objeto de ciertos cuestionamientos. Ahí tienes tú en el caso de Sichel, ¿no?, que ha tenido una dura crítica por parte de sectores de la ciudadanía que le cuestionan esto de que él decía que iba a colocar rostros jóvenes de la renovación política y no tuvo ningún problema, ¿no es cierto?, en sacarse la foto con el actual diputado, alcalde de Coquimbo, Pedro Velázquez, ¿no es cierto?, que está acusado de fraude, fue condenado, ¿no? Nunca más puede ocupar el cargo a nivel local, pero sí, curiosamente, una curiosidad de nuestra legislación, sí puede ser candidato al Parlamento, de hecho es diputado, y va a postular ahora al Senado. Entonces, ha habido un fuerte cuestionamiento respecto de este doble estándar del discurso, ¿no? Está apoyando también, evidentemente, su candidato a senador, a Moreira, en la región de los lagos, que fue cuestionado por todo el financiamiento irregular de la política, a la actual senadora Jacqueline Van Riesenberger en la zona de Biobío, ¿no? Que también ha sido objeto de cuestionamiento por su acción política en los últimos años. Entonces, allí se ha producido, se van a producir tensiones, ¿no? Primero por la nómina, segundo por lo que ha ocurrido en algunas regiones, por ejemplo, la región metropolitana, ¿no?, la más grande en términos de tamaño electoral, no, con la candidatura del exministro de Salud, Jaime Mañalich, ¿no?, que en el fondo lo dejó en una primera posición y como el primero de los candidatos, porque la UDI no lleva un candidato fuerte ahí, decidió no llevar candidato fuerte, y recordemos que Mañalich va en un cupo como independiente, en un cupo de Bópoli, ¿no? No de la UDI. Entonces, lo que se plantea es que probablemente Mañalich, y se eligen 5 senadores aquí en la región metropolitana, y Mañalich entonces va a tener el apoyo de todos los partidos. Renovación Nacional lleva 2 cartas, que son los actuales senadores Osandón, ¿no?, que va a la reelección, y la actual senadora, ¿no es cierto?, Sabat, que llegó por default a ocupar un cargo en el Senado. Recordemos que ella era diputada y subió, ¿no es cierto?, al Senado cuando Andrés Alamán se fue al gabinete, ¿no? Entonces, ahí hay dos candidatos senadores y por lo tanto, lo que se estima es que el oficialismo podría sacar de 2 o 3 candidatos de los 5 de los 5 cupos que están ahora en toda la región, ¿no? Hay un factor importante que puede afectar las candidaturas de la izquierda, ¿no?, de Apruebo Dignidad, y que ha generado algunas tensiones. La figura de Fabiola Campillay, ¿no? Fabiola Campillay originalmente iba a ser candidata en la lista del pueblo. Ya sabemos que finalmente eso no prosperó, ¿no?, por las acusaciones que hizo Fabiola Campillay respecto de la manipulación que estaba haciendo su candidatura. Va a ir como candidata independiente,
es difícil su reelección, perdón, es difícil su elección por el tema de la fórmula, pero yo creo que hay un fenómeno interesante con ella, ¿no? Yo creo que, tú decías, las campañas tienen que centrarse en un esfuerzo de diseño electoral, pero también las campañas son momentos emocionales muy importantes, ¿no? Yo creo que hay que ponerle atención a esta figura de Fabiola Campillay, ¿no? Una persona, ¿no es cierto?, que todos para algunos de tus auditores que no saben, ¿no es cierto?, producto de una agresión que está en investigación hoy día por parte de Carabineros, perdió su vista y sus ojos, ¿no? Quedó ciega, ¿no? Y ella entonces va a correr como independiente y eso puede amenazar la candidatura, por ejemplo, del Pacto Apruebo Dignidad, en donde los dos candidatos más fuertes son el actual secretario general del Partido Comunista, Guillermo Tellier, ¿no? Y Karina Oliva, ¿no? Ahí también en esa lista va Gonzalo Magner, que fue un exministro de los gobiernos de la Concertación, presidente del Partido Socialista, que va en esa lista. Entonces, esa lista podría verse amenazada, ¿eh? Por lo que pueda hacer Campillay, ¿no? Perdón, Marco, perdón. Sí. Fíjate tú que una buena señal de la votación que pudiera sacar la señora Campillay tiene que ver este factor humano, emocional, que la llevó a conseguir las firmas con mucha tranquilidad. Exacto, eso es un muy buen dato, ¿no es cierto? Que haya juntado las firmas ya habla, ¿no es cierto?, de que hay gente dispuesta a votar si la apoyó para conseguir las firmas, probablemente esas 33.000 personas, ¿no? 40.000 personas que le dieron su patrocinio para ser candidata, probablemente también la apoyen. Y por lo tanto, eso le da un piso importante para poder avanzar en pelear un cupo. Recordemos que el problema de los independientes, como ella va sola en una lista, no acumula puede ya tener una gran votación individual, pero necesita el apoyo de los otros miembros de una lista que no tiene, que sí tienen los otros pactos, que van en lista y que los votos de la lista se suman, ¿no? Se estima que se podría obtener un cupo con el 15 o 16% de la votación, ¿no? Por las listas que están compitiendo. Entonces, es bien interesante lo que ocurre ahí. Bueno, y en la lista, digamos, en el bloque no pacto social, la ex unidad constituyente, la ex concertación, vemos que se opta por rostros nuevos, ya que los grandes próceres de estos partidos no pueden ir los grandes senadores, Monte y Girardi no pueden ir a la reelección, ¿no? Se opta por algunos nombres nuevos, ¿no?, que van a competir. Eso le da un recambio interesante a la política, cosa que no ocurre con esa lista en Concepción, ¿no?, en el Biobío, en donde tenemos al eterno diputado de la democracia cristiana por Concepción, ¿no?, compitiendo ahora por la elección senatorial, ¿no es cierto? Y el otro diputado del oficialismo, que también busca algunos de los escaños que están en competencia en Biobío, que si mal no recuerdo elige tres, ¿no? Tres senadores, si no me Sí. equivoco. Ñuble elige dos, ¿no? Y esos son los cinco de esta zona. Entonces, va a ser interesante porque la competencia intrapacto, al interior de los pactos, no va a ser fácil por lo que comentábamos antes, que las alianzas no llegan bien afinadas, con una buena estrategia, ¿no? Y eso puede tener entonces efectos importantes sobre el resultado final. Marco, ahora el tema tiene que ver con la gobernabilidad futura. El nuevo gobierno va a recibir una situación lamentable en términos de lo que es las arcas fiscales, pero además un panorama político que esconde una realidad significativa. Mira, yo creo que los elementos que estuvieron presentes en las movilizaciones sociales, en el llamado estallido social, no se han resuelto.
Yo creo que la desconfianza que tiene la ciudadanía en el Parlamento, la situación que está viviendo la nueva Constitución, son elementos que pudieran encontrar un panorama complejo para la próxima presidencia de la República. ¿Qué te parece, Marco? Sí, estaba tomando nota ahí de lo que tú decías porque me parece muy interesante esta cuestión, ¿no? De qué es lo que está, si uno dijera, qué es lo que está en disputa en la próxima elección presidencial, ¿no? Bueno, en paralelo va corriendo el proceso constituyente, como tú decías, se está trabajando los convencionales, los 155 hombres, Con mujeres. características reivindicativas, además. Claro, ese carril está avanzando y por lo tanto la definición de reglas del juego se va a definir allí, ¿no? En ese proceso, ¿no? Por otro lado, tenemos, y eso genera incertidumbre porque no sabemos cuáles son las reglas que van a resultar de ese proceso. De hecho, el presidente o la presidenta que asuma en marzo no las va a conocer porque recién el trabajo de los convencionales va a ser entregado el 2 de julio del próximo año y se va a someter a un plebiscito de salida que debe ser a más tardar en el mes de septiembre del próximo año. Entonces, tenemos un año de incertidumbre respecto de las reglas con las que se va a gobernar. En segundo lugar, y en paralelo, si bien hoy día estamos notando un auge importante de la actividad económica, sabemos que eso es producto, ¿no es cierto?, de una ilusión que ha significado la inyección de recursos adicionales por la vía de que la gente retiró fondos de sus pensiones, por la vía de las pocas pero ayudas estatales al fin y al cabo que han, ¿no es cierto?, generado esta idea de que la economía está pasando por su mejor momento, pero sabemos todos que eso es transitorio, ¿no? Y que va a llegar un momento en que la situación económica probablemente a partir del próximo año comience a experimentar, una vez que se hayan acabado los fondos de la gente, ¿no? Y de las ayudas del Estado, la situación de la economía va a comenzar a mostrar su cruda realidad y su efecto y su impacto en lo social. Entonces, esos dos elementos, la incertidumbre respecto de las reglas y la incertidumbre respecto de cómo va a comportarse la economía en los próximos meses, hacen un escenario muy complejo que me lleva a pensar a mí y a otros como tú, ¿no? Que el problema no es quién pueda ganar las elecciones, sino que la pregunta es quién puede gobernar el país a partir de marzo. Y no es lo mismo, ¿no? Es muy importante esta pregunta, ¿no? O esta afirmación que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Va a ser clave responderla, ¿no? Moisés Naím, un politólogo venezolano que lleva mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, un gran articulista, ha escrito varios libros, decía que hoy día cada vez es más fácil ganar las elecciones, pero cada vez es más difícil gobernar, ¿no? Y en Chile el gran tema va a tener que ser, y yo he dicho esto, el convidado de piedra de las elecciones de fin de año va a ser el tema de la ingobernabilidad o de la gobernabilidad, como tú quieras llamarlo, ¿no? Esa es la gran cuestión. Y va a ser muy importante esto y que la ciudadanía, quienes nos están viendo, ¿no?, entiendan que eso es lo que se juega a fin de año, ¿no? Nosotros habíamos erradicado en Chile el fantasma de la ingobernabilidad. Chile venía hasta el estallido social, ¿no es cierto?, resolviendo sus problemas, procesando sus diferencias adecuadamente, ¿no? Pero el estallido social marca un quiebre, marca una crisis que no ha terminado de resolverse, porque tú muy bien lo sabes, el estallido social generó una crisis que fue encapsulada por la pandemia, ¿no? El estallido social fue en octubre del 2019, ¿no? Nosotros en diciembre de ese año, en enero del 20, en febrero del 21, estábamos hablando de si Piñera iba a poder o no terminar su mandato. De eso estábamos hablando. Hasta que en marzo del 2020, ¿no?, llega la pandemia, el COVID, y eso encapsula la crisis, ¿no? Pero no la resuelve. La crisis está ahí, ¿no? Toda esta energía que digo yo,
y otras personas, ¿no es cierto?, esta energía impugnadora, como tú decías, esta energía destituyente, ¿no?, está encapsulada. Ahora que se está comenzando a liberar la situación de restricciones generadas por la pandemia, estamos pasando casi todas las regiones al paso 4, ¿no? A la apertura inicial, y por lo tanto, y viene la primavera y viene el verano, donde mejoran las condiciones climáticas y eso hace mucho mejor la posibilidad, ¿no es cierto?, de que las posibilidades de contagio sean más bajas. Vamos a ver entonces cómo se comporta esta energía que estaba contenida. ¿Cuál energía? La energía que impugna, que cuestiona lo que tenemos, y en paralelo la energía destituyente, ¿no?, de que hay que cambiar, de que hay que sacar a quienes están, a quienes de alguna manera están gobernando, ¿no?, a la élite, ¿no? Y por eso decíamos que se había instalado este clivaje, esta división pueblo-élite, ¿no? Neoliberal, antineoliberal, que es como la división que se está instalando hoy día entre los chilenos, ¿no? Quienes están de acuerdo con el liberalismo, quienes están en contra del neoliberalismo, quienes están con la élite y quienes están con el pueblo, ¿no? Entonces, todo eso se va de alguna manera a amalgamar, se va a expresar en la elección del mes de noviembre y en la segunda vuelta de diciembre, ¿no? Eso es, creo yo, la gran pregunta o el gran problema que vamos a tener que resolver las chilenas y los chilenos. El problema no es quién puede ganar, sino que quién puede gobernar. Esa es la gran cuestión que vamos a tener que resolver las chilenas y los chilenos a fin de año, en noviembre y en diciembre. Eso creo, entonces, yo creo que, Juan Luis, es lo que tendremos que, a lo que estamos invitados, ¿no?, la ciudadanía, la sociedad chilena. Por eso que es muy importante espacios como este que nos permiten decirle a la gente, miren, modestamente lo que nosotros vemos es que esto es lo que va a tener que enfrentar, a esto es lo que nos enfrentamos, ¿no? Al fantasma, digo yo, de la gobernabilidad o de la ingobernabilidad, ¿no? Ese fantasma se nos va a aparecer, lamentablemente, ¿no? Es un fenómeno que estamos viendo en otros países, no solamente en Chile, sino que en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, ¿no?, con esta situación compleja del gobierno que están teniendo Aguilo Fernández, ¿no?, hace que en América Latina en general, ¿no?, el tema de la gobernabilidad vuelva después de... el tema de la gobernabilidad fue un problema de los 90s, ¿no? Después del retorno a la democracia, de la dictadura, ¿no? El problema era cómo se hacía gobernable los países sin la tutela de los militares. Bueno, este problema hoy día está volviendo 30 años después, y por eso digo que es un invitado, un convidado de piedra, un fantasma, una visita no deseada, pero frente a la cual con la cual vamos a tener que convivir. Marco, tú has dicho algo que me inspira un elemento más para la decisión de los votantes y que tiene que ver con el tema si la ciudadanía hoy día les llega esto que tú señalas que es clave. ¿Quién puede gobernar? Yo creo que la respuesta, quien mejor puede gobernar es quien más experiencia tiene. Y en ese sentido, ese es un elemento que favorece a algunos y desfavorece a otros. En el caso de Sichel, el tremendo rechazo que tiene el gobierno y él, al ser continuador del gobierno, lo debilita. En el caso de Boric, se le ve aún poco experimentado y un tanto inestable, él y su equipo. Y en el caso de Proboste le aventajaría esta situación porque ella tiene una experiencia en todos los ámbitos de la política nacional. Sí, y agrega tú el elemento que tiene que ver con que yo, mientras tú decías esto, me preguntaba, supongamos que gana Sichel las elecciones, ¿ya?
tenemos otro estallido. Pero además de eso, ¿cómo van a reaccionar los que están redactando la Constitución? En el sentido de lo que, lo que pueden ser cláusulas transitorias, ¿no? Y que digan que, por ejemplo, el presidente electo durará en su cargo 6 meses, un año. No sabemos, estamos solo especulando en este minuto. Por favor, quienes nos escuchan, solo son especulaciones, pero que son necesarias hacerlas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese factor que es clave respecto también de que no sabemos cómo se va a comportar la convención. En cualquier caso, el presidente o presidenta que asuma el 11 de marzo va a ser un gobernante frágil, ¿no? Un gobernante de transición entre unas reglas del juego definidas por la Constitución del 80 y las nuevas reglas del juego, siempre y cuando se aprueben en el plebiscito, porque nosotros damos por descontado esto, pero hay un plebiscito de salida, ¿no? Donde la gente va a poder votar si aprueba o rechaza el texto constitucional que propongan el julio del próximo año los convencionales. Entonces, eso hace de un escenario muy complejo, como tú decías, que requiere de competencias, de habilidades, de capacidades, ¿no? Ojalá aprobadas, ¿no? Ojalá aprobadas. La senadora Proboste, a propósito de lo que tú decías, cuando dio su discurso en Vallenar, dijo dos cosas. Dijo, no podemos enfrentar el desafío que tenemos con la lógica del ensayo y error. Es decir, venir aquí a gobernar poniendo o haciendo cosas para ver cómo nos resultan. Eso no sirve. Y tampoco resulta, dijo ella, tampoco sirve el tema de gobernar de la misma manera que se ha hecho hasta ahora con un gobierno de gerentes, ¿no? Haciendo alusión claramente, ¿no es cierto?, a lo que ha sido la administración de Piñera y su gobierno. Entonces, el escenario está muy interesante para nosotros, que nos gusta conversar sobre estas cosas, pero es preocupante también. Es preocupante porque es tan incierto, ¿no? A veces a mí me preguntan, sí, pero usted dice que el escenario es líquido. ¿Qué quiere decir que sea líquido, no? Bueno, quiere decir que las variables, ¿no? Que nos permiten a nosotros proyectar cómo van a ocurrir las cosas son tan inestables, ¿no es cierto? Cambian y aparecen otras que nos hacen muy difícil de poder avisorar cómo va a ser ese escenario. Entonces, eso hace de que esto sea algo que se mueve constantemente, ¿no? Por eso que las encuestas, los estudios de opinión no pueden de alguna manera dar una proyección de cómo van a ser las cosas, porque todo se está moviendo. De ahí viene la idea de liquidez, ¿no? De lo líquido. Este es un concepto que acuñó Zygmunt Bauman, ¿no es cierto? Un filósofo político que ha hablado, ¿no es cierto? Y ha usado este concepto, él lo instaló, ¿no? De la democracia líquida, ¿no? De la ciudadanía líquida, para referirse, ¿no es cierto?, a esta dificultad de la certeza. Las personas, tú, yo, quienes nos están escuchando, necesitamos para movernos en cualquier ámbito de nuestras vidas con cierta certeza, ¿no? Tengo que ir a trabajar mañana, voy a recibir el sueldo a fin de mes. Esas son certezas. Bueno, el país no las tiene hoy día. Y por eso que esto se convierte en una zona que se mueve, ¿no? Que nos dificulta el poder entenderlo. Y por lo tanto, y con esto termino, Juan Luis, espacios como estos ojalá puedan ayudar a ir fijando un poquito más, ¿no es cierto?, esa liquidez con algunas claves que hay que tener en cuenta para poder entender cómo viene el futuro. A mí no me gusta mucho el término líquido. Yo diría que estamos en una coyuntura y lo vamos a estar hasta la elección y de ahí para adelante también. Inestable, marcado por la incerteza, pero que vamos a tener que echarle para adelante, ¿no? Y nos invita, Marco, a que sigamos encontrándonos, porque en la medida en que el círculo se va moviendo, van a ir habiendo variaciones, y te invito, antes que
todo a que nos podamos juntar próximamente para ver cómo se va desplegando el diseño de las campañas. Y además darte las gracias, Marco, en el nombre de la dirección de La Ventana Ciudadana, a ti y a Rodolfo, que está detrás de las cámaras, nuestro colaborador experto en este ámbito. Las gracias, y yo me despido de nuestros seguidores de La Ventana Ciudadana y te invito a ti, Marco, para que también lo hagas. No, muchas gracias, Juan Luis. Efectivamente, vamos a tener que seguir prospectando un escenario, como tú decías, que se está moviendo todos los días. Por lo tanto, probablemente nos vamos a seguir encontrando con tus seguidoras y seguidores en este espacio. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, gracias, Rodolfo.